en armonía con el plan de Dios. Al enfrentar alguna decisión importante en la vida, deberíamos hacernos 3 preguntas: ¿qué?, ¿cuándo? Y ¿cómo? A menudo dejamos fuera alguna de esas y al hacerlo cometemos un error. El pasaje de hoy habla de cometer un error, y Moisés es un ejemplo perfecto de ello. Así que tenga la bondad de acompañarme al segundo capítulo de Éxodo, y deseo que leamos desde el versículo 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Recuerde que lo habían sacado de la cesta y lo habían llevado a su casa, pero por último a un lugar en el palacio de Egipto. Golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo el faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante del faraón y habitó en la tierra de Madián, y estando sentado junto al pozo, o sea, viajó muchos kilómetros por el desierto de Madián y luego terminó como pastor de ovejas. Entonces, con esta situación en particular, allí estaba, tenía todo en su poder, todo a su disposición, y de pronto, una decisión. Por una decisión equivocada, precipitada, termina expulsado no solo de su posición, sino de su propia tierra. Así que lo mandan al desierto y viaja no sé por cuánto tiempo, hasta que termina en Madián, cruza todo el desierto de Madián y lejos de todo con lo que había crecido. Así que la consecuencia fue que lo perdió todo. Terminó siendo pastor de ovejas al otro lado del desierto y no se detuvo a preguntarse: ¿qué debo hacer? ¿Cuándo debo hacerlo? ¿Cómo debo hacerlo? No lo hizo. Todos hemos tomado decisiones equivocadas, porque no nos detuvimos a preguntar por qué, ni cuándo, ni qué hacer. Al ver las Sagradas Escrituras podemos ver eso. Vea a su alrededor hoy, incluso su propia vida. Todos tomamos malas decisiones. Él lo perdió todo, y a menudo la gente aún lo pierde todo por decisiones que toman. Así que deseo que veamos 2 factores: cómo Moisés se adelantó a Dios, y deseo que hablemos de eso, así como lo hacemos nosotros. Nos adelantamos a Dios del mismo modo. Todos lo hemos hecho, todos hemos cometido errores, todos hemos pecado contra Dios. Todos hemos hecho lo indebido a veces. Todos hemos tenido ciertos prejuicios, así que tenemos que pagar las consecuencias. Pero la mayoría de las veces la gente no cree que haya consecuencias. Así pues, deseo que veamos esto: cómo Moisés se adelantó a Dios, cómo lo hizo. Bien, en primer lugar, se enfocó en un suceso en lugar del panorama completo. ¿Y cuál fue el suceso? Una pelea entre un egipcio y un hebreo. Ese fue el suceso. Pero el panorama completo era este, que Dios tenía algo maravilloso en mente. Pero 40 años más tarde, Dios pondría en libertad a todos los hebreos. ¿Y qué hizo Moisés? Claro, no sabía eso, pero se enfocó en un suceso. Y veamos lo trágico que fue esto. Moisés estaba en el palacio del faraón, quien dominaba a 1.000.000 de hebreos en esclavitud. Trabajaban para construir toda clase de monumentos para él.
Y en una decisión, mucha atención, una decisión, arriesgó su propia posición y perdió todo lo que pudo haber sido suyo por no detenerse a preguntar, ¿qué es lo más sabio que debo hacer? Entonces, le pregunto, ¿se enfoca usted en sucesos o considera cuáles serán las consecuencias de cierta decisión, cualquiera que sea? A menudo es costoso tomar malas decisiones. Lo segundo que deseo que note es esto. Moisés se guió por su razonamiento en lugar de escuchar a Dios. Y eso es lo que hacemos. Nos guiamos por nuestra lógica. Vemos situaciones y pensamos, creo que debo hacer esto. Pero ¿qué piensa Dios que debemos hacer? Mucha atención. No hay decisión que tomemos en la cual Dios le dé la espalda por completo y diga, tómala tú. Él siempre está allí para ayudarnos, y tomar la decisión equivocada a menudo sale muy caro en cada aspecto de nuestra vida. Así que, antes de tomar una decisión, se pregunta usted, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Y cuándo debo hacerlo? ¿Estoy dispuesto a hacer esas preguntas o quiero decidirme pronto y pagar las consecuencias? Lo tercero que deseo que note es esto. Moisés actuó por impulso, en lugar de buscar lo que Dios quería que hiciera. Y su impulso fue defender a este hebreo, en lugar de ¿qué es lo más sabio en el panorama completo? Entonces pregúntese, ¿soy propenso a reaccionar por impulso? ¿O ante decisiones a menudo importantes es más fácil solo reaccionar? Ahora la gente reacciona de manera precipitada por varias razones. Número 1, por su actitud ante la situación. Número 2, por su prejuicio en una situación. Y número 3, por su egoísmo. Y podríamos seguir con toda una lista. Dios no quiere que tomemos ninguna decisión que afecte nuestra vida entera y que la tomemos sin considerar su voluntad, el propósito y el plan de Dios. Entonces, vuelvo y repito esto una y otra vez, porque Moisés lo tenía todo y lo perdió todo en una decisión insensata por no haberse detenido a pensar qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Entonces, yo le pregunto, ¿es usted impulsivo? ¿Tiende a tomar decisiones que luego lamenta? Por eso es que las familias se desintegran, por eso los niños tienen efectos desastrosos en sus vidas. Y así pasamos por una lista de lo que les sucede a las familias como resultado de no preguntar. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que haga esto? ¿Cuál es tu plan? Y por una simple decisión, Moisés lo perdió todo. Alguien dirá, ¿por qué sigue repitiendo eso? Porque una decisión en la vida puede causar que pierda todo lo que tenía o lo que Dios tenía planeado para usted. Entonces actuó con su propia fuerza en lugar de la fuerza de Dios. Dios les demostró que es el único Dios, Jehová, Yahvé, Elohim, como lo llamaban, que podía destruir por completo al ejército egipcio. Solo Dios podía liberar a todos los 2 millones de hebreos. Solo Dios podía hacer todo lo que era necesario. Dios tenía otro plan, pero Moisés se salió de ese plan milagroso, maravilloso, admirable, fabuloso de Dios para toda la nación hebrea, solo por decidir algo en su propio corazón. Ese es el peligro del odio, la ira, la amargura, el resentimiento, el rencor y todo lo demás. Actuó con su propia fuerza en lugar de la fuerza de Dios y actuó con ira. Hay gente que tiene mucha ira y no lo sabe. Uno puede irritarlos al hacer ciertas cosas. Mire, por esta razón les quema por dentro algo que sucedió quizás ayer o hace años y nunca lo han perdonado. Todavía lo guardan allí y lo esconden la mayoría de las veces hasta que algo enciende esa ira. Y por ende, actúan como desearían no haber actuado.
reaccionan de un modo que a menudo es devastador, costoso, vergonzoso, hiriente, doloroso y muy destructivo. Él actuó con ira. La Biblia nos dice que no actuemos con ira. Airaos, pero no pequéis. No significa que no podamos enojarnos con alguna situación, pero no debemos guardarle rencor a nadie. Debemos perdonar. Y alguien dirá, y bueno, ¿y qué tal esta cosa? Jesucristo no dijo en ninguna parte de la Biblia, debo perdonar salvo tales cosas. Así que tomamos malas decisiones debido a que no preguntamos qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Y eso fue justo lo que hizo Moisés. Actuó con ira y no consideró las consecuencias. La toma de decisiones es asunto serio a diario, porque a veces tomamos decisiones que parecen insignificantes y leves, pero no lo son. Algunas decisiones que toma la gente duran toda una vida. Algunas decisiones salen muy costosas. Algunas decisiones son muy crueles y algunas decisiones nunca nos dejan. Así que pensemos en lo que sucede cuando nos mantenemos en armonía con el plan de Dios. Así que piense en esto. Al examinar su vida hoy, ¿diría que hasta donde sabe va caminando al mismo paso que Dios? Ahora quizás podría decir, pues claro que sí. Pero ¿en qué se basa para dar una respuesta rápida? No digo que no sea así, pero ¿camina en armonía con Dios? O sea, ¿anda en la voluntad de Dios? ¿Está en armonía con el plan de Dios para su vida? ¿O ha decidido vivir de la manera en que quiere hacerlo? Entonces, al ver eso y al decir, vivir, andar y mantenerse en armonía con el plan de Dios, deseo recordarle que Dios suplirá todo lo que necesitemos. Entonces, al pensar en las decisiones que tomamos, todos los días tomamos decisiones. ¿Estamos convencidos de que Dios suplirá nuestras necesidades? Y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Mucha atención, conforme a sus riquezas en gloria. No conforme a lo mejor que yo pueda hacer las cosas, sino a sus riquezas en gloria. O sea, las riquezas y la provisión de Dios para nosotros son inagotables. Pensemos en esto. Cuando acudimos a Dios por algo, mucha atención. Cuando acudimos a Dios en cuanto a algo, no estamos en un grupo, estamos en una relación personal y estrecha con el Dios del universo, quien controla todo sobre la faz de la tierra. Así son usted y Dios en esta relación cuando acude a Él. No es un grupo, no es una sesión grupal, es entre usted y Dios Santo, y usted le pide dirección a Él. Dios no busca dirección de nadie. Dios está dispuesto a decirnos justo qué hacer si se lo preguntamos. Entonces, al ver este pasaje, me doy cuenta de que al mantenernos en armonía con el plan de Dios, Él suplirá todo lo que necesitamos y nos dará instrucciones específicas. Y quizás alguien diga, lo he intentado y no funciona. Sí funciona. Y le diré por qué no lo cree. Porque no puede vivir como agrada a Dios, ni tomar decisiones sabias, ni ser quien Dios quiere si vive con este libro cerrado en su vida. No se puede. Este es el libro santo de Dios, su camino para toda circunstancia de la vida. No podemos hacer ni una sola pregunta de la vida para la cual no haya alguna respuesta en este libro. No se vive la vida cristiana cerrando la palabra de Dios y abriéndola solo el domingo. No se puede. No se puede. No sucederá. Se encontrará, como ya lo hace quizás, tomando decisiones y diciendo, oro y oro y oro. ¿Y cuántas veces he escuchado esto? Oro, pero Dios no ha dicho nada. Pues ha orado y orado,
Le pidió a Dios que le mostrara algo en su palabra. Le preguntó, bueno, no, pero oré. Mire, nadie, y yo me incluyo el primero, ninguno de nosotros puede tomar decisiones sabias continuamente, vivir como agrada a Dios, andar en santidad ante Dios con la Biblia cerrada. No pasará. Y una de las razones por las que la gente se mete en toda clase de problemas no es porque no oren. ¿Sabe lo que los escucho decir? Bueno, oré por eso. Ni siquiera son salvos y saben que no son creyentes. Bueno, hablé con Dios de eso, ¿y qué le dijo? Contestan algo que sé que Dios no dijo. Y este es el asunto. Si le pregunto algo a Dios o temo por algo, encuentro ese versículo en la Biblia. Por eso tenemos un índice y una concordancia. Si no sabe mucho de la palabra de Dios, puede hallar un pasaje acorde a su situación y pedirle a Dios que le muestre qué hacer. Ahora, la razón primordial por la cual mucha gente no lee la Biblia es porque la palabra de Dios nos da convicción de pecado. La Biblia nos convence a todos de pecado. Nadie, ningún predicador, ni santo, ningún papa, nadie que haya existido puede llevar una vida consagrada si hace caso omiso a la verdad de la palabra de Dios. No fuimos creados así, y la vida cristiana no es así. Está fundamentada en la palabra de Dios. Entonces, Dios nos quitará el temor si acudimos a Él al tomar decisiones. Todos hemos enfrentado decisiones aterradoras. Si no es su caso, es que no ha vivido lo suficiente, porque hay decisiones muy aterradoras. Y aun cuando sepamos que estamos haciendo lo correcto y Dios nos lo haya confirmado, no significa que a veces no temeremos. Tal vez sea algo que no hemos hecho antes, o algo que no sabemos, que no podemos ver las consecuencias ni el resultado. Así que tememos tomar esa decisión. Ahora, Dios quitará el temor de nuestra vida porque dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Podemos tomar decisiones muy difíciles, sin temor, si estamos buscando la mente de Dios. Por esta razón, tenemos temor al tomar decisiones. ¿Quieres saberlo? Porque no sabemos lo que dice la Biblia. ¿Cuántas veces dice, no temas, no temas, no temas, no temas? ¿Basado en qué? En mi comprensión y mi relación con Dios. Si mi relación con Dios está bien, no temeré. Desde luego veremos a Dios actuar de maneras inusuales en diversas situaciones en nuestra vida, si estamos dispuestos a confiar y esperar que Él obre. Uno de nuestros problemas es no querer esperar. Si le pedimos a Dios, queremos que Él conteste nuestra oración hoy, y si no lo hace, para la próxima semana le damos una oportunidad, le damos 2 o 3 semanas, pero en 30 días se acabó. ¿Y qué sucede? En el día 31 Dios planeaba decirnos algo. Mire, ¿cómo podemos ser impacientes con Dios? He aprendido esto. Si Dios no contesta nuestra oración, y si me escucha, diga amén. Si Dios no está contestando nuestra petición, es porque en primer lugar sabe que no estamos listos para escucharlo. No lo escucharemos. Sabe que no estamos listos. Él lo sabe, que no es el momento propicio. No significa que no lo hará. Pero Dios no tiene una agenda para complacernos. No está en el cielo esperando a saltar, a hacer lo que queramos. Hay un momento en el que Dios contesta nuestra petición. Y es siempre en el mejor momento para nosotros. Y volvamos a su palabra. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Experimentamos su poder en nuestra vida cuando esperamos en Él.
cuando confiamos en Él, cuando leemos su palabra. Dios no espera que tomemos decisiones sin el Espíritu Santo. No espera que tomemos decisiones sin oración. No espera que tomemos decisiones sin su palabra. Mire, esa es la clave de nuestra labor con Dios. Por eso nos dio el libro. Y ahora, al pensar en Moisés, porque no había Biblia. Si leemos esos primeros capítulos bíblicos, cuando no tenían la Sagrada Escritura como la tenemos ahora, tenían que escuchar a Dios y tenían que ser muy sensibles a la voz de Dios. Hoy tenemos la palabra de Dios, no hay lugar a dudas. No hay ni una sola pregunta espiritual para la cual no haya respuesta en este libro. Cuando la gente se mete en problemas y frotan las manos y no saben qué hacer, sé lo que ha pasado. Le han pedido a alguien su opinión que cree que deben hacer. Pero, ¿qué de lo que dice Dios? Esta es una lección perfecta de un hombre que reacciona con rapidez, sin hacer las preguntas correctas. Ahora, no tenía la Biblia que hoy tenemos, pero sabía que hacía algo indebido o no hubiese buscado si lo estaban viendo. Veremos el poder de Dios en acción en nuestra vida de manera inusuales y aprenderemos los caminos de Dios. Una de las mayores lecciones que podemos aprender son los caminos de Dios. ¿Y cómo se aprende eso? Al escoger obedecer a Dios y verlo actuar. Así aprendemos cómo opera Dios. Escogemos obedecerlo según lo que sabemos que es la obediencia y lo vemos responder. Responderá así, por aquí, por allá, pero siempre. Dios nunca responderá de manera que contradiga su palabra, no lo hará. Y mire, ¿quiere saber lo que piensa Dios? Todos debemos familiarizarnos lo suficiente con la palabra de Dios. No quiero decir que todos tengamos que saber lo mismo que otros, pero todos debemos estar familiarizados lo suficiente con la palabra que si alguien nos hace una pregunta debemos darle una respuesta razonable, pero que sea una respuesta acorde con la palabra de Dios. Dios no nos dio un libro de contradicciones y quizás alguien diga, pues la Biblia se contradice. No, la Biblia contradice su manera de vivir, su manera de pensar, pero no quién es Dios. Así que Dios usará nuestras debilidades y flaquezas para ayudarnos a entender su voluntad para nuestra vida. Recuerde que Dios nos ama incondicionalmente. Amaba a Moisés, amaba al egipcio que él mató. Dios nos ama a todos. La pregunta es, ¿cómo respondemos a su amor? Y quizás usted me pregunte, ¿y cómo debemos responder? Le diré la palabra en mi corazón que me dice cómo responder al amor de Dios. Obediencia. Obediencia es la palabra que es evidente o no en mi vida. Si amo a Dios, voy a obedecerlo. Como sea que quiera entregárselo a Él, al final es eso. Si no amo a Dios, no lo obedeceré. Si lo amo de manera genuina, mire, presten mucha atención. Quizás considere el costo y diga, Señor, seguro que no quieres que haga eso, pero si lo amo, quizás discuta con Dios. Tal vez tenga toda clase de dudas, reservas, lo que sea, pero al final seré obediente. Porque en los momentos difíciles lo más sabio es ver hacia arriba y no a los lados. Ver a Dios, no a sus amigos. Entregarse a Dios, no a alguien más que le dé respuestas. Y mucha atención. Muchas cosas en la vida, la mayoría, otra persona no puede respondérselas. Y Dios dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios está dispuesto a conceder la petición de nuestro corazón, si estamos dispuestos a pedirle, dispuestos a ser obedientes.
Recuerde esto, Moisés tomó una mala decisión que lo penalizó por años. Podemos tomar decisiones sabias si estamos dispuestos a escuchar a Dios y obedecerlo. En un breve lapso de tiempo, Dios puede lograr más de lo que nosotros podemos lograr en toda una vida. A veces tomamos decisiones apresuradas sin preguntar, ¿qué dice la Biblia? No puedo decirle esto lo suficiente. Esto es lo que creo que es la mayor debilidad en la vida del 95% de los creyentes. Oran, pero no tienen un tiempo en quietud ante Dios Todopoderoso, en el que abran su palabra y digan, Señor, habla a mi corazón. Y quizás usted diga, bueno, no sé a dónde ir. Yo puedo decirle justo lo que debe hacer. Cuando no sepa a dónde acudir, esto es lo que debe hacer. ¿Qué es lo que más le inquieta? ¿Qué es lo que más le molesta? Busque en el índice de su Biblia, encuentre esa palabra, la que sea, y hágase esta pregunta. ¿Cuáles son los pasajes aquí? Y encuentre un versículo y comience a leer los que se relacionen con su caso. Si en verdad quiere descubrir lo que Dios piensa de lo que sea que esté pasando, pregúnteselo. ¿Cuántas veces he escuchado a la gente decir, sé que eso es lo que enseña la Biblia, pero... Cuando pone un pero, después de una afirmación, está en problemas. Anhelo ver a la gente obedecer a Dios y le diré por qué. Porque sé cuál será el resultado final. Es de bendición, seguridad, confianza, bondad, gracia, de todo. Hacer lo contrario es insensatez. Así que le diría en esta serie acerca de Moisés que le pida al Señor, háblale a mi corazón en algún lugar aquí. Si quieres hacer algo en mi vida, cambiar mi vida, estoy dispuesto a escuchar. Ahora, quizás usted no sea creyente, seguidor de Cristo, cristiano. Ha escuchado esto y dice, bueno, ni sé si sé algo acerca de todo esto. Pídale a Dios que perdone sus pecados, ríndale su vida, y luego usted y Dios pueden empezar este maravilloso caminar juntos por el resto de su vida. Amén. Lo significativo del nacimiento de Jesucristo. La escena del pesebre con Jesús, María y José y varios animales en el establo es una en que la mayoría hemos pensado y hemos visto, y de la cual hemos hablado por muchos años. Pero hoy, esta pequeña escena tan sagrada se ha vuelto un punto de ataque. Y al pensar en los pesebres que colocaban en varios sitios a principios de este siglo, era más común verlos en el pasado. Pero poco a poco se han ido desechando debido a que algunas personas lo han objetado, lo vieron como un punto de ataque. El suceso más importante en la historia de la humanidad es un punto de ataque para quienes odian a Dios, para quienes odian la religión, quienes son agnósticos o ateos. Se ha convertido en punto de ataque y luego se volvió un tema político. Así hoy se ven cada vez menos nacimientos con María, José y Jesús y todo lo demás que conocemos. Entonces lo llevaron a la corte, hicieron de todo por eliminar la escena del pesebre. Pero piense en esto. Dios puso el primer pesebre aquí y no importa lo que alguien diga o haga, ni las leyes que aprueben. Los efectos de la escena del pesebre seguirán aquí cuando Cristo venga. No importa lo que traten de hacer. Y cuando entiendo lo que en verdad sucedió en aquel sitio, en aquel lugar, donde haya sido, hoy en día hay pesebres en todo el país. No importa lo que trate de hacer la gente. Así pues, deseo que hoy reflexionemos un poco más a fondo, porque se trata más que de María y José y los pastores que vinieron. Entonces, al ver esa escena es fácil decir, la hemos visto por años, pero ¿qué representa?
Es un recordatorio de la salvación. Nos recuerda que no hay que preocuparse por la muerte. Nos recuerda que nuestros nombres están en el libro de la vida del Cordero. Es un recordatorio de que toda nuestra bendecida seguridad no es por nada que hayamos hecho, sino tan solo responder a la verdad del mensaje del Evangelio, lo que comenzó pictóricamente allí mismo en esa situación. Y luego, al comenzar a ver lo que dice la Biblia respecto a él, deseo que vayamos por un momento a Colosenses capítulo 1, porque aquí hay una gran descripción de lo que se trata esta escena del pesebre, aquí en este primer capítulo, hablando del Señor Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso estaba sucediendo. Él es, mucha atención, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, en esa escena está el bebé que acabamos de describir, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y luego dice la palabra, y Él es. No dice fue, sino es. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, acostado en ese pesebre había un bebé, de quien es cierto todo lo que leímos. La gente critica esa escena es una imagen de lo más significativo que ha sucedido hasta la cruz, la crucifixión y la resurrección. Y dice la Biblia, y Él es antes. Escuche bien, no dice fue, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, o sea, la resurrección, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso fue lo que sucedió y eso representa esa escena. Esa es una gran descripción del Señor Jesucristo. Así que cuando alguien le diga a la ligera, debes quitar ese nacimiento del jardín de tu casa o solo es algo religioso, no solo es algo religioso, es realidad. Todo al respecto es sagrado para todos quienes tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Y debemos volver a la palabra y decir, sucedió esto, y la razón por la cual soy salvo y mi nombre está en el libro de la vida es porque Dios decidió venir a la tierra en la forma de un bebé, dio su vida en la cruz, pagó toda mi deuda de pecado, aun antes de que yo naciera. Piénselo, nuestros nombres están en el libro de la vida del Cordero. Y piense en esto, nada es por nuestro mérito. Piense que pasará toda su vida y las bendiciones de Dios que recibirá, y el perdón de pecado es suyo, y su nombre está en el libro de la vida. Nadie puede atribuirse mérito alguno por nada de eso. Así que en Navidad, si hay algo más que dar, hay que darlo. El dar regalos a otros nos recordará que ya hemos recibido el mayor regalo que podremos recibir, el regalo del Hijo de Dios, como nuestro Salvador y Señor, la esperanza y la promesa del cielo para siempre. Eso es nuestro. Y piense en esto, no se puede determinar el valor de alguien por su entorno. Piense en Jesucristo, no nació en un palacio. Uno creería que el Hijo de Dios debería haber nacido en un palacio, ¿verdad? No, nació en una cunita.
así que no podemos fijarnos en el entorno. ¿Y Belén dónde estaba? Un pueblito. Y nadie que entrara a un establo como ese podría creer que Dios estaba acostado allí. Eso no era posible. Que Dios Santo escogiera venir a la tierra en la forma de un bebé nacido de una virgen. Así pues, para mí lo interesante es que quienes tratan de criticar el nacimiento virginal y lo toman por burla y dicen, eso es imposible. ¿Y qué decimos? Sí, claro que es imposible. Eso no requeriría un milagro. Sí, exacto, es un milagro, porque Dios obra a un nivel que el hombre no podría entender. Dios vino a la tierra en la forma de un bebé, para crecer como cualquier otro niño, salvo sin pecado. Y un día entregó su vida para que tengamos vida eterna. ¿Pueden explicar eso? No. Y creo que una de las razones por las que quieren deshacerse es por ser tan contundente. No pueden explicarlo. Miren, es su orgullo. No pueden explicar cómo un bebé podría darles vida eterna. Y no pueden explicar cómo actúa Dios. Así que tenemos mucho que agradecer. Cuando conozco a gente así no me molesta. Siento compasión por ellos, por la sencilla razón de que pueden tener una mente brillante, que puede explicar, inventar de todo, pero no pueden concebir que Dios se haga niño, bebé, que Dios crezca, muera en la cruz, resucite y regrese al Padre y escriba nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. No lo conciben. Y comprendo por qué no lo entienden. Una de las razones es porque no quieren. Es natural. Si alguien quiere llevar una vida pecaminosa, no querrá creer todo eso. Así que entiendo por qué son insensatos, son necios, para no considerar el hecho de que el nacimiento de Jesucristo fue una realidad. Y el hecho de que anduvo entre los hombres es una realidad. Que murió en una cruz es una realidad. Y que murió para salvarnos de nuestros pecados es una realidad. Que resucitó de los muertos es una realidad. Se sienta a la diestra del Padre como juez de la humanidad. Mire, si yo no quisiera una vida consagrada, no querría creer eso. Pero lo siento, es la verdad. Y lo que ven con desdén es su única esperanza de vida eterna. Así que seamos sabios. Piense en eso. Posiblemente, si es verdad, ¿qué significa para usted? La Navidad no se trata de paquetes ni de comida, no se trata de diversión, se trata de Dios, se trata de Cristo, de la cruz, de la resurrección, se trata de esperanza, de seguridad, de no ser Jesucristo el Hijo de Dios, de no haber muerto en la cruz y pagado nuestra deuda de pecado como expiación. No tendría sentido. Pero gracias a Dios todo es verdad. Su verdad eterna dispuesta antes del origen del mundo. Es un tiempo significativo, mucho más serio de lo que lo toman. Entonces, al pensar en esto, considero el hecho de que Dios nos dio sus revelaciones más grandes de una manera tan humilde. Piense en eso. Pudo haber hecho que Jesucristo fuera un gran emperador. Pudo haberlo hecho un gran rey. Había reyes, hubo emperadores, toda clase de gente importante. Pero piense en lo que hizo Dios. Conmocionó al mundo. Se levantó de la tumba y a todos quienes lo hemos aceptado como nuestro Salvador, Dios nos ha cambiado la vida. Y si alguien me dice, ¿y cómo sabe que es salvo? Puede explicarlo. Tiene certeza en su corazón. ¿Por qué? Porque es una promesa del Dios Todopoderoso. Tenemos una relación con este Jesucristo y una relación con Dios Todopoderoso. Todo cambió en el momento en el que Cristo fue concebido en el cuerpo de la Virgen María, y de ahí en adelante la vida de Jesucristo lo ha cambiado todo. Este fue un suceso en el tiempo que lo cambió todo. Y a todos los que siendo sabios aceptamos a Cristo como Salvador, nos dio la promesa de la vida eterna.
Entonces, al considerar que Dios les reveló todo esto a un montón de pastores, también hace algunas cosas que no esperamos. Por ejemplo, Dios hizo posible que vayamos al cielo y lo llamó nacer de nuevo. Y lo hizo lo suficientemente sencillo que si confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en ese bebé nacido en Belén, que creció siendo carpintero, el Hijo de Dios, el Mesías, quien se sienta a la diestra del Padre. Lo hizo tan sencillo para que pudiéramos entender la salvación. Piénselo. Jesucristo no hablaba en términos complicados para la gente. Hablaba de asuntos que podían entender. Hablaba de ovejas y del amor y de la vida. Hablaba de las relaciones. Hizo posible que entendiéramos cómo piensa Dios, porque era Dios en la carne. Lo hizo fácil de entender. Y quizás alguien diga, no siempre entiendo todo lo que dice la Biblia. Quizás todos diríamos que hay asuntos que no entendemos del todo. No entendemos los milagros sin estar dispuestos a darle crédito a Dios, quien tiene el poder para realizarlos. Así Dios ha hecho todo esto posible, incluso para un niño. Recuerdo una mañana, mi hija Becky tenía 5 años y me dijo después del desayuno: «Papá, ¿podemos orar? Quiero aceptar a Cristo como mi Salvador». 5 años. Lo primero que pensé fue: «Becky, ¿entiendes esto?». Así que comenzamos a hablar un poco y me aseguró que entendía, que Cristo murió en la cruz por sus pecados. Piense en una niña de 5 años preocupada por el pecado, que murió por sus pecados y si los confesaba sería salva. Bueno, estuve con ella esa semana y me dijo: «¿Te acuerdas cuando te arrodillaste al lado de mi cama y oré y le pedí a Cristo que entrara en mi corazón? Nunca he dudado de eso». Piense en el mundo, en toda su sabiduría. Piense en lo que hizo Dios. Hizo posible que tanto niños como adultos entendieran lo suficiente del perdón para orar y tener vida desde muy temprana edad. Tantas cosas al respecto, como las computadoras que son tan difíciles. Y Dios hizo lo más importante de nuestras vidas tan sencillo. Si estás dispuesto a confesar, a estar de acuerdo conmigo en que eres pecador, si estás dispuesto a pedirme perdón de tus pecados, si estás dispuesto a pedirme que te perdone conforme a que morí y pagué toda tu deuda del pecado para salvarte y para siempre. Piense en lo sabio que fue. Cuán sabio es Dios. Él no quiso que fuera complicado. Planeó que fuera sencillo para que incluso un niño pudiera entender el perdón. Y que la paga fue la cruz, su sangre, y que este Jesucristo resucitó de la tumba y está sentado a la diestra del Padre. Y luego, esto fue lo que hizo. Envió al Espíritu Santo para convencernos, para ayudarnos a identificar y entender el pecado en nuestra vida, para poder ser salvos desde muy temprana edad. Yo a los 12, mi hija a los 5, y creo que Andy tenía como 8 años. Piénselo. Mire, su futuro eterno depende de la decisión que tome al aceptar a Cristo como su Salvador. ¡Qué Dios tan maravilloso! Dios, nacido como un bebé, en un pesebre, no en un palacio. Creció en un hogar normal, cuya madre fue criticada porque no parecía ser muy pura. Mire todo lo antinatural que Dios hizo, si consideramos la santidad. Cada suceso fue santo, cada suceso fue justo, porque así es Dios. Él no actúa conforme a lo que pensemos, Él opera conforme a la perfección, santidad, justicia, pureza, verdad. Él actúa partiendo de la verdad. Y así dice la Biblia: el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Es la gran verdad. La gente no puede entender esto de la vida cristiana sin nacer de nuevo, sin una transformación en su vida. Y al hacerlo, todo cambia. Porque los caminos de Dios y los caminos del hombre difieren. Y al ver la historia y el nacimiento de Jesucristo, no es como nada de lo que pensaríamos hoy. ¿Quién era María? Una jovencita de Nazaret. ¿Quién era José? Un tipo por ahí. Y vea lo que Dios hizo mediante ellos. Mire, nunca subestime lo que Dios quiere hacer en su vida. Quizás Él quiera hacer algo en su vida y usted piense, ¿quién soy yo? ¿Se imagina lo impresionada que estaría María al enterarse de que estaba embarazada? Quizás tan aterrada estaba, salvo que Dios le había hablado. Si usted trata de amoldar su vida al mundo, quizás se pierda lo mejor de la vida. Al rendir su vida a Cristo y al decirle que lo que sea que Él quiera hacer en su vida está bien, le entrega su vida a Él. Quizás nunca tenga un gran empleo y el mundo tal vez no sepa de usted, pero al entregar su vida a Cristo, esto es lo que tendrá. Tendrá lo mejor. Así que quizás hoy sea bueno reflexionar en su vida y recordar los momentos arduos que ha tenido usted o que tuvieron sus padres. Quizás no tenía muchas cosas que sus amigos sí tenían. Y recuerde esto, Dios no comete errores, no hay errores. Él hace lo que solo la sabiduría de Dios podría hacer. Él no comete errores. ¿Y sabe qué? Dios no ha cometido ningún error en su vida, no lo ha hecho. Él ha permitido cosas que a usted no le gustan, y eso es normal. Ha permitido cosas que le causan sufrimiento y dolor, pero al aceptar a Cristo como su Salvador, Dios lo puso a usted en un alto nivel. No significa que no sufrirá. Y a veces acusará a Dios de maltratarle, pero la verdad es que Dios le cuida. Y si usted pone sus ojos en el mundo para ayudarle a entender lo que Dios está haciendo en su vida, quizás nunca lo entienda. Él le salvó y nadie puede decir, entiendo por qué Dios me salvó. No, no es así, no lo entiende. Entiende quizás lo que sucedió cuando Dios le salvó. Pero, ¿y su vecino? No le ha salvado. Algunos amigos, colegas, algunos no son salvos. Les ha hablado de Cristo, pero aún no son salvos. Porque todos dependemos del Cristo resucitado, nacido en un pesebre, un extraño para su propia gente. Nunca lo entendieron. Así que la Navidad es un tiempo maravilloso de nuestro Dios admirable, de gran amor, quien hace cosas que nunca entenderemos y quien hizo algo que nunca podremos explicar del todo. Tomó a esta jovencita de Nazaret y a este joven José, hizo algo maravilloso en sus vidas y desde entonces ha estado cambiando vidas. Ahora, si no es creyente, quizás no haya entendido esto, pero permítame decirle, nunca entenderá si no está dispuesto a entender, dispuesto a reconocer el hecho de que este Jesús ha transformado el mundo. Este Jesús no es como ninguna otra persona nacida. Él es el camino a Dios y nunca podemos encontrar una razón legítima para criticarlo, porque Él era perfecto. ¿Quién más iría a una cruz por sus pecados? Solo el Hijo de Dios. ¿Quién más le perdonaría por todo lo sucio que ha hecho y ha pensado? Solo el Hijo de Dios. O tiene a Jesucristo y su perdón, o un día estará frente a Dios y será juzgado por su falta de fe y su pecaminosidad. Si está dispuesto a unirse a las filas de los hijos de Dios al confesar sus pecados y rendir su vida al Señor Jesús, su nombre
será escrito en el libro de la vida del Cordero. Y no importa lo que le suceda desde ese momento, porque al morir la Biblia dice, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pero para quienes mueren sin Cristo, ausentes del cuerpo, juicio. Es una gran oportunidad. Y recuerde esto, no hay otra forma de ser salvo, de ser perdonado, no hay otra forma. El que no naciere de nuevo. Si Dios no transforma su vida, no hay otro modo. No sé qué ha escuchado ni qué ha creído. ¿Es Cristo o separación eterna de Dios? Y pienso en lo paciente que ha sido Dios con usted. Lo más sabio que puede hacer si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, quien sea y donde esté, es pedirle al Señor que perdone sus pecados. Entréguele su vida y permita que Él cambie su destino eterno. Somos salvos por fe, por la gracia de Dios, mediante la fe. Amén. Padre, gracias porque no lo hiciste a nuestro modo, sino a tu manera. Gracias por tu gracia, amor, merced, bondad, todo lo que derramas en nuestras vidas cada día. Y gracias por la crucifixión, por la resurrección. Y gracias porque has prometido regresar. Gracias porque prometiste volver un día y llevarnos a tu presencia contigo, ya sea individualmente o el día en que Jesucristo descienda del cielo con sus ángeles santos a raptar a su iglesia, el cuerpo de Cristo. Hoy solo queremos decir, Señor Jesucristo, te amamos. No siempre lo entendemos, pero te amamos, te adoramos y te pedimos que obres de tal manera en nosotros para que quienes nos conozcan, conozcan a Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. ¿Cómo estar seguros de la voluntad de Dios? Si alguien les preguntara, ¿qué quieren decir ustedes los cristianos con la voluntad de Dios? ¿Qué diría? ¿Cómo contestaría esa pregunta? Porque ellos merecen una respuesta. ¿Diría que la voluntad de Dios se refiere al propósito de Dios? ¿Al plan de Dios? ¿Al deseo de su corazón? Si lo diría es correcto. Dios tiene un plan, un propósito y un deseo para todos nosotros. Y hay gente que nunca piensa que Dios tiene un interés personal en ellos. Creen que Dios solo piensa en asuntos a escala mundial. La Biblia dice que al aceptar a Cristo como su Salvador, su nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero. Entonces, al pensar en su relación con Dios y al hablar de la voluntad de Dios, hablamos de su propósito, su plan, su deseo para su vida. Es decir, Dios no le ignoró cuando usted nació. Tiene un propósito, un plan, un deseo para su vida. Y yo me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que pensó, Señor, ¿dónde estoy hoy en tu plan? ¿Dónde estoy en tu propósito? ¿Dónde estoy en tu voluntad para mi vida? Y en este mensaje deseo que pensemos en si es posible estar seguros. Podemos estar seguros de la voluntad, el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Y cuando pienso en eso, considero lo que dice en el Salmo 40, en el versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y pienso en las personas que se sientan en la iglesia semana a semana, asisten a toda clase de iglesias, nunca piensan en cuál es el plan de Dios. No solo es qué voy a hacer hoy, qué quiere Dios que haga yo en esta situación en particular, sino cuál es su plan, cuál es su propósito, qué está tratando de lograr en mi vida. Al pensar en eso, considero a quienes pasan por dificultad, adversidad, sufrimiento, dolor, de todo, y tienen derecho a preguntar, Señor, si tienes una voluntad para mi vida, ¿cómo encaja todo esto en tu voluntad?
pues si andamos en la voluntad de Dios, lo que Él permita es por nuestro bien. Y a veces cuesta aceptarlo, pero es cierto. Entonces, al preguntarnos, ¿podemos estar seguros? Sí, podemos. Así que le daré varios enunciados que le ayudarán a confirmar en su mente y en su corazón si es o no la voluntad de Dios. Entonces es una prueba para confirmar si es la voluntad de Dios. Y la primera es esta. ¿Concuerda o coincide esta decisión con la palabra de Dios? ¿La decisión que está tomando está en conformidad con la palabra de Dios? Y podemos pensar en muchas acciones que no están en armonía con la palabra de Dios, y la gente las practica. Esto es parte de confirmar la voluntad de Dios para su vida. Y asimismo, ¿es una decisión sabia? Quizás diga, ¿cómo saber si es o no una decisión sabia? Así lo sabrá. Mucha atención. Pregúntese, ¿cuáles son las consecuencias? Si hago esto y aquello, ¿cuáles serán las consecuencias? No cuáles quisiera que fueran, cuáles serán. Por eso hay que enseñarles a nuestros hijos y nietos desde temprana edad que sus decisiones traen consecuencias. No podemos tomar decisiones sin alguna consecuencia. Quizás sea buena, sin duda eso esperamos, pero quizás no. Pero depende de nuestra motivación, depende de nuestra relación con Dios. Porque mire, piense en esto. Vivimos dentro o fuera de la voluntad de Dios cada momento de nuestra vida. Podemos quedarnos en casa el domingo en la mañana y no venir a la iglesia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su voluntad es que estemos adorándole en algún lugar. Entonces es una decisión sabia. ¿Cuáles son las consecuencias? Número 3. ¿Puedo pedirle a Dios con sinceridad que me ayude a llevar a cabo esta decisión o lo que está pasando? ¿Puedo pedirle que me ayude a lograrlo? Piense en la última gran decisión en su vida. ¿Le consultó esa decisión a Dios? Usted dirá, ¿cómo que gran decisión? Pues usted sabrá lo que es una decisión muy seria. ¿Le preguntó a Dios al respecto? Hay algunas decisiones que nadie es apto para tomar sabiamente sin la dirección y la ayuda de Dios, por la sencilla razón de que vivimos en un mundo opuesto a Dios, opuesto a la justicia, a las decisiones piadosas. Y algo que debemos recordar es que las decisiones que tomamos nos afectarán, no importa lo que pensemos. Y quizás alguien diga, bueno, eso ocurrió una vez. Y es cierto, a veces pasa algo, una sola vez, pero trae consecuencias de por vida. Y también, ¿tengo paz genuina? ¿Tengo paz genuina en cuanto a esta decisión? Y una de las preguntas que surgen con esta ¿es este el momento indicado? Mire, quizás sea la voluntad de Dios que usted haga lo que sea, pero ¿es este el momento propicio? Y la gente toma decisiones serias, decisiones que salen muy costosas, por adelantársele a Dios o por tardarse. Y quizás usted diga, ¿qué tiene que ver la paz con esto? Cuando caminamos en la voluntad de Dios y le hacemos una pregunta respecto a alguna decisión a tomar, cuando es su voluntad, Dios nos hará sentir paz. Quizás diga, ¿qué quiere decir con paz? O sea, habrá un sentido de quietud en su espíritu, no habrá sensación de irritación dentro de usted, no habrá dudas que llenen su mente. Y no le preguntará a nadie más, ¿qué piensas tú? Cuando tenemos la paz de Dios, hay un sentido sobrecogedor de, sí Señor, gracias, sí Señor Jesús, sí, sí, sí. Y alguien dirá, no creo haber tenido nunca esa sensación. Eso es porque no se ha detenido a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Mucha atención. Dios no le ocultará un secreto cuando usted quiere hacer lo correcto. Dios le mostrará qué hacer cada vez. Y Dios nos dará paz justo cuando lo necesitamos.
Luego debemos preguntarnos, ¿es esto congruente con la manera en que actúa Dios? Dicho de otro modo, la manera en que Dios actúa en las Sagradas Escrituras mediante diversos personajes bíblicos. ¿Puedo hacer esto y sé que tengo su aprobación? Mire, si coincide con la voluntad de Dios, coincidirá con la palabra de Dios. Así que si está por tomar una decisión y debe enseñarles a sus hijos desde pequeños que cuando estén por tomar una decisión, antes de tomarla, se la consulten a Dios. Quizás usted diga, ¿y qué sabe un niño de 12 años de consultarle a Dios? Puedo decirle, creo que cualquiera que quiera en verdad conocer la voluntad de Dios para su vida, Dios se la mostrará. Ahora, si vive en pecado y lejos de Dios, es una cuestión diferente. Lo que Dios le mostrará es que necesita arreglar cuentas con Él. Pero la pregunta es, ¿concuerda esto con lo que dice Dios? Quizás usted diga, bueno, pues ¿cómo lo sabré? Vaya a la palabra de Dios. Y usted dirá, no sé a dónde ir. Bueno, yo le diré lo que aprendí. Tenía la Biblia grande de mi madre y tenía un índice. Si quería saber de cualquier tema, tomaba su Biblia, iba al índice y buscaba una palabra relacionada con lo que estaba pasando. Uno puede encontrar algo del tema que sea. Entonces, a veces creo que la gente tiene temor de abrir la palabra de Dios por lo que hará, porque expondrá su vida. Si vive en obediencia a Dios, sí, usted lo sabrá. Y si vive en desobediencia a Dios, Él le llevará a los versículos que le adviertan a no involucrarse en cierta área de su vida. Desde luego, ¿concuerda esto con mi identidad como seguidor de Cristo? Y esto debería definir muchos factores. ¿Concuerda esta acción con quién soy como seguidor de Jesucristo? No como miembro de la Iglesia, no como alguien que dice ser cristiano, sino como seguidor de Cristo. O sea, renacido, salvo por la gracia de Dios, que quiere hacer su voluntad. ¿Cuadra con eso? ¿Cuadra esto con mi identidad como seguidor de Jesucristo? Por ejemplo, ¿cuadra mi lenguaje con mi manera de vestir? ¿Mis reacciones encajan con eso? ¿Con mis acciones? Es decir, ¿cuadran? Cuando obedece al Señor Jesucristo, sucederá esto. Sus acciones cuadrarán con quien dice ser. Así que quienes le conocen como seguidor de Cristo, como cristiano, dirían de usted, bueno, su conversación concuerda con eso. Sin duda se viste así, ciertamente trata a la gente así. Es decir, dicho de otro modo, es muy sencillo. Esto es lo que dice. La pregunta es, ¿cómo actúo? ¿Qué digo? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo me visto? Ya soy seguidor de Cristo, pero ¿en verdad encaja esto con quién soy? Y claro, hay otra pregunta. ¿Concuerda esta decisión con el plan general de Dios para mi vida? Por ejemplo, digamos que aceptó a Cristo y quiere ser bautizado y hace una pregunta sencilla. ¿Debo ser bautizado? ¿Qué dice la Escritura? Claro que sí, no hay duda al respecto. Pero luego hay otras decisiones, como en su oficina. Tienen una fiesta y sabe que van a beber y andar de farra o el caso que sea. Tiene que preguntarle a Dios si debe ir o no. No debería tener que preguntarle, porque es un ambiente donde no encaja, es un entorno donde no está cómodo, es una atmósfera que no concuerda con quien dice ser y quién es. Entonces haga la pregunta. Bueno, Señor, ¿concuerda lo que hago con quien digo ser? En su familia, en su trabajo, en su escuela o donde sea, ¿concuerda su acción, su conversación, su conducta con su identidad? Hágase esa pregunta. Debe haber coherencia. Esto es lo que digo ser. Esta es mi manera de actuar. Pero si esto es lo que digo ser y esta es mi manera de actuar, quizás el obstáculo más grande en la vida cristiana son los cristianos actuando de forma contraria a lo que dicen ser. Nuestro testimonio, nuestra influencia, enséñeles a sus hijos y a sus nietos
cómo deben reaccionar ante circunstancias y situaciones. ¿Es esa la manera de actuar? Y otra pregunta es, ¿honrará a Dios esta decisión? Si toma una decisión, ¿puede decir que va en congruencia con la palabra de Dios? ¿Que puede tomar esta decisión y al postrarse de rodillas antes de dormir en la noche no siente ninguna confusión y lucha en su corazón porque ha obedecido a Dios? Preste atención. Cualquier decisión que le desvele y no le deje dormir en la noche, debe preguntarse, ¿por qué? Si Dios trae algo a su mente, no lo deje pasar sin confrontarlo. ¿Sabe por qué lo hace? Para protegerle, cuidarle, resguardarle, porque le ama. Dios mandará cosas a nuestra vida que no nos gustan, para protegernos de algo que sabe que no nos gustaría. Dios es amoroso y Él tiene el mejor plan. ¿Por qué cree que la gente cae en las drogas? ¿Por qué se vuelven adictos o alcohólicos? ¿Qué ocurre en el corazón de una persona que le hace beber tanto que no puede ser consciente y saber que un día podría tener un accidente o podría morir? ¿Qué es lo que la gente trata de encubrir? No puedo contestar a esta pregunta, ni lo intentaría, pero no hay que contestarla por ellos. Debemos contestarla nosotros mismos. Aquí estoy, hasta aquí me ha traído Dios, y mi propósito y mi plan es ser obediente a Dios hasta el último momento de mi vida, y con eso nunca nos irá mal. La siguiente pregunta es, ¿resultará esta decisión en inquietud y remordimiento por el resto de mi vida? Hay decisiones que la gente nunca supera en la vida. Nunca las superan. Todavía hablan de ellas en sus últimos años de vida. Piense en esto. Dios quiere lo mejor para usted. Él obra para llevarle a hacer lo correcto, y si usted lo ignora, habrá consecuencias. Luego, ¿puedo esperar que Dios me recompense por esta decisión? Piense en las decisiones que usted toma o piensa en tomar. ¿Puede Dios recompensarle por tomar esa decisión? Si piensa al respecto, hay decisiones importantes que tiene que hacer en la vida, decisiones serias que lo afectan no solo a usted, sino a otros. Entonces pregúntese, ¿puedo esperar que Dios me recompense por tratarla a ella o tratarlo a él así? ¿O por hacer esto o aquello? ¿O por ir aquí o allá? ¿O por participar en esto? ¿Puedo esperar que Dios me bendiga, me recompense como resultado de eso? Dios tiene un plan, un propósito y un deseo para su vida. Él busca lo mejor para usted, lo que le conviene. Su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero y Dios quiere que todo lo demás esté bien y nosotros debemos decidir. ¿Confiaré en Dios con mi vida? Mire, piénselo en un momento. Le confió a Él su eternidad, nació de nuevo. Su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y dijo, Señor, confío en ti, en que cuando muera iré al cielo contigo. Ahora, si puede confiar en Dios para esa decisión eterna, ¿acaso no puede confiar en Él para decisiones diarias no tan importantes? Claro que sí. Dios tiene un propósito, un plan, un deseo para su vida. Y quizás usted diga, ¿y qué tal si pierdo la mitad? ¿Dios está decepcionado? Pues aún antes de que naciera Dios ya sabía que perdería la mitad. Dios no está decepcionado. Dios está dispuesto a entrar en su vida en cualquier momento, en cualquier lugar, donde esté dispuesto a darle la bienvenida y pedirle que enderece su vida. Señor, sé que voy por el rumbo equivocado. Te pido que me perdones. ¿Puedes darme dirección para mi vida en este momento? Y claro que lo hará. Suponga que haya perdido, digamos, 3/4 de su vida ya han pasado y nadie sabe si eso es cierto o no. Puede tener 21 años y que ese sea el caso, o puede tener 100 y que ese sea el caso. Como sea, está dispuesto a decirle a Dios, Señor, quiero tu voluntad, te quiero a ti,
quiero tu mejor plan para mi vida, el plan que sea, y estoy dispuesto a entregarte lo que sea necesario, dispuesto a cambiar lo que tenga que cambiar, pero quiero lo mejor que tienes. ¿Está dispuesto a decirle eso? Que quiere lo mejor de Dios para usted, que está dispuesto a cambiar lo que sea. Esa es la decisión más sabia que puede tomar. Señor, quiero tu voluntad, lo que eso requiera, y quiero vivir en ella el resto de mi vida. Permítame decirle cómo empiezo eso. Si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, esto no funcionará. Es cuando entrega su vida a Él, cuando confiesa sus pecados, se arrepiente, los deja, entrega su vida a Él. Entonces, pasa a ser hijo de Dios. Luego, los dos, desde ese momento, toman decisiones juntos, si está dispuesto a escuchar. Pero ahora mismo, sin Cristo, está solo. No puede esperar que Dios le dé sabiduría si ha rechazado a su Hijo. Quizás corra con suerte, como dicen, y haga algunas cosas bien, o tal vez le vaya muy bien a los ojos del mundo. Pero viene el día del juicio, y tendrá que dar cuenta por una vida en desobediencia y rebeldía, que bien le pagó, le hizo rico, famoso, de todo, pero todo fuera de la voluntad de Dios, todo contrario al propósito y plan de Dios para su vida. Y recuerde que nunca ganará suficiente dinero para sobornar a Dios, nunca tendrá suficiente fama para ser aceptado por Dios. Es la sangre de Cristo que nos limpia de pecado, que nos hace sus hijos. Padre, te amamos, te alabamos y te damos gracias porque nos amas tanto que tomas interés personal en nuestra vida. Te pido que toda persona que escuche este mensaje lo tome con seriedad por la eternidad, porque es la verdad, que donde estén en este momento te entreguen su vida como su Salvador y Señor, y que se entreguen a ti como hábito natural de su vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén.